quisiera que fuera ayer que bueno, lo hizo. Gloria al Señor por su palabra. Amén. Así que el Señor va a hacer cosas grandes. Seguimos con ese problema. Ahí está. Lo hace a propósito. Yo ya le agarré el toque, yo ya no le creo. Pero el Señor hace cosas maravillosas. Ayer cuando estábamos en el parque, estábamos ahí, y yo no ya por no inventarme y todo, por no resfriarme más, pero como eso es como mi niña de mis ojos, yo no me quedé con las ganas del odio, no pude. Entonces yo me subía el abrigo y me tapaba las orejas y estaba ahí cuidando lo que había que cuidar, cuando llegó una mujer completamente quebrantada, llorando, pidiéndome que oráramos por ella. Y después al final, ya cuando estábamos ya terminando, otra señora llegó para que oráramos por ella y por su familia. ¡Qué tremendo! Y el Señor, ¿qué es lo que está haciendo? Avivando el pueblo de Dios, está llamando al pueblo del Señor, está llamando a los que se llaman hijos de Él, está llamándolos, está diciendo, te necesito, levántate. Pero ¿a quién le da la palabra el Señor? El Señor le da la palabra a los que son capaces de cumplirla. ¿A quién le trae la palabra? A los valientes. Dice que estaba Gedeón haciendo no sé qué, escondido para moler su trigo y ventear todo lo que hacía, para después salir, mira, a esconderlo. Entonces era un cobarde porque se estaba escondiendo. Y sin embargo el Señor llega y le da una palabra y le dice, varón esforzado y valiente. Imagínense si ese era el valiente, ¿cómo eran los otros que no eran valientes? Pero el Señor llegó con una palabra porque sabía que Gedeón podía cumplir la misión. Levántate con estas tus fuerzas. Pero su fuerza era la presencia de Dios. Esa era la fuerza de Gedeón. Y esa es la fuerza del pueblo de Dios hoy en día. No es que yo pueda agarrar y levantar 300 kilos de peso, no. Mi fuerza es el Espíritu Santo que está dentro de mí. Esa es mi fuerza. Esa es la fuerza del pueblo de Dios. Y eso es lo que le está diciendo el Señor al pueblo. Levántate, pueblo esforzado y valiente. El tema de esta palabra es firmes al servicio del Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y llevar su palabra de salvación, tenemos que saber que siempre vamos a tener oposición. Y eso es lo que está pasando ahora. Ahora, como les estaba diciendo antes, como dos imanes en polos opuestos. Usted trata de arrimarlo, pero el otro trata de jalar para el otro lado. El pueblo de Dios ve a veces que dice, es que oramos, es que clamamos, es que para que el pueblo se una, para que las iglesias se unan, para que... Pero es como que no tuviera sentido, como que no valiera la pena. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué trato de hacer esto? ¿Y qué es lo que está haciendo el enemigo? Sembrando desánimo. Porque ese es su trabajo. Él no quiere que el pueblo de Dios se levante. Pero nosotros tenemos que estar como firmes en el servicio, doña Julia. Porque nosotros, los servidores de Cristo, ya sabemos que eso iba a pasar, ¿o no? Vean lo que me dice la palabra ahí en Lucas 2:16. La palabra me dice, Jesucristo me dice lo que ya de antemano yo sé que va a pasar. Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Ahora, ¿cómo nos están volando a los cristianos? Ahora, ¿cómo nos dicen? Ahora nos tratan de todo ignorantes de lo que a ustedes más se le ocurra, doña Julia. De todo nos dicen, y lo dicen los del mundo, no, hasta nuestra propia familia. Y entonces, ¿de qué nos asustamos? ¿De qué nos asustamos? Nos pasan las cosas por no leer bien. Nos desanimamos por no leer bien. Porque la Biblia me lo está diciendo. Acuérdense aquel día que veníamos de Sabanilla. Y yo leí el rótulo que decía camino cerrado. ¿Y qué hice? Seguí. Hasta que de verdad la palabra se cumplió. ¿Y cómo estaba el camino? Cerrado. Yo ya sé que el camino está cerrado. ¿Para qué sigo? Dijo el baboso. Yo leí camino cerrado. ¿Qué tengo que hacer? No metes. Doy media vuelta y me voy. Al final tuve que hacer lo mismo, pero caminé como 200 metros más. La Biblia me está diciendo a mí, y seréis aborrecidos por causa
Entonces a mí me duele que mi familia me haga a un lado. ¿Por qué? Si ya sé que eso me va a pasar. Yo ya escogí el estilo de vida que quiero, que es el del servicio a Dios. Yo escogí que quiero creerle a Dios. Yo escogí que quiero estar en los caminos de Cristo. Amén. Y si yo escogí estar en los caminos de Cristo, es lógico. Es lógico que eso me pasa porque Cristo me lo está diciendo. Y Cristo conoce todo, ya está todo preparado desde antes de la fundación del mundo. Sí, y usted sabe que el Señor le dijo que era un trato con eso. Con lo que sea, todos tenemos ese problema. ¿Cuál que se ha vuelto al evangelismo, al cristianismo, no lo agarra la familia y le duele la espalda? Ojalá si usted ha sido de la religión tradicional. Ya le dicen un montón. ¿Cuántos padres han echado a los hijos porque se vienen al cristianismo, al evangelismo? Porque cristianos somos todos los que creemos en Cristo. Pero ¿qué pasa? Esto es lógico, porque el mundo le teme a lo que no conoce. ¿O no? Todo el mundo, usted también, usted le dice, bueno, usted se va a meter por ese callejón oscuro y ahí no sabemos qué va a pasar y usted va con miedo. Tal vez no hay nada, tal vez hay una sorpresa, tal vez. Pero usted va que le pega una con la otra y va así, le tiembla todo. Porque no conoce. Es más, y aún hasta muchos, llamándose cristianos, desconocen del poder de Dios. Y ahí es donde empiezan a volarle a los que tienen la revelación. Ahí empiezan a volarle a los que tienen la verdad revelada, a los que no tienen el verbo. Empiezan, ¿por qué? Porque desconocen, son meros religiosos. No son nacidos de nuevo. Cuando usted es nacido de nuevo, ahí es donde viene algo que yo hablaba con la señora de ayer en el parque. Que es que necesitamos mover lo sobrenatural de Dios. Y eso está mal empleado. Porque si usted es hijo de Dios, lo sobrenatural de Dios no existe, es lo natural del reino. Amén. No sé si me estoy explicando. Amén. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, para mí es natural que se ore por una persona y se sane. Para mí es natural que venga una provisión como la que las conté hace un momento. ¿Por qué tiene que ser sobrenatural? Es sobrenatural para el que no entiende las cosas del reino, porque no es del reino. Por eso se asombran y por eso muchos se asombran de eso. Por eso muchos no entienden y por eso es que hay tanta oposición de la obra, porque lo que hay es un montón de religiosos que creen que porque recetan unos versículos bíblicos y un poco de cosas ya están salvos, pero están enceguecidos por la religiosidad. Están enceguecidos por las cosas que no entienden. Y por eso es que nos llaman locos, nos llaman atrasados, nos llaman aquí, nos llaman allá, nos llaman de todo. ¿Ah? Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, dice, los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Es lo que estamos hablando, vea que dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales. ¿Ah? Los hombres y mujeres valientes que se atreven a seguir este estilo de vida tienen que ser apasionados por la obra. Vea qué tremendo. Pero también tienen que ser perseverantes. ¿Cómo tenemos que ser? Perseverantes. Porque una cosa es que yo venga con mi primer amor y yo todo, ay, Dios, qué lindo, ay, y que lo que estamos viendo en el parque. Hay veces que llega mucha gente, hay veces que no llega nadie, hay veces que llegamos 10, hay veces que llegamos 3, hay veces que llegamos 5. Pero si yo estoy apasionado por esa visión. Yo ayer no iba a ir, pero sin embargo yo no me pude quedar con las ganas. ¿Por qué? Porque es mi pasión ir ahí. Aunque no vaya a hacer nada, porque yo no hice nada, yo fui y me senté a taparme las orejas y a cuidar el equipo. Pero es la obra. Pero hace cuánto tiempo me hubiera echado atrás después de que invité tanta gente y que me decían, pastor, es que eso es lo bueno, ahí es donde tiene que estar el pueblo de Dios, porque ahí es donde están las almas. Vea, pastor, eso es lo que la iglesia de Dios necesita, salir de las 4 paredes.
Y yo los primeros días de junio yo me frotaba las manos y decía, santo, esto va a estar de poder. El Señor me dio una visión victoriosa. Y llegó el día de hacerlo. No parecía. Ni uno. De todos aquellos que, oiga, que le dicen a usted, es que eso es lo bueno, es que las iglesias ya están cansadas de las paredes. Y yo dije, Señor, no va a caber la gente en el parque de solo las iglesias que van a llegar. Eso no es lo que yo oía, eso no es lo que yo me imaginaba. Yo decía, ¿dónde voy a meter tanta gente? Pastores de iglesias grandes me decían, es que eso es lo bueno, pastor, eso es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. ¿Dónde está toda esa gente? ¿Dónde están todos esos siervos? ¿Dónde están esos siervos que no suspenden un culto de domingo por las ofrendas? ¿Dónde? Son apasionados de la obra, son persistentes. O simplemente están ahí acomodados. Ya me acomodé, ya aquí me quedo. Yo no puedo hacer eso. Como yo espero que haya muchas señales y prodigios entre el pueblo, si yo simplemente me estoy dejando mover por los calambres y por las emociones. Llega gente y el día que hubo danza, y que hubo comida, y que hubo canto, y que hubo prédicas, y llegó el otro día, pero no hubo danza, ni hubo canto, ni hubo comida. ¿Y qué hacen? Ya aquí la cosa no está buena. Ya aquí no hay comida. Ya aquí no hay nada. Sí, van por los peces y los Y estoy hablando de del pueblo de Dios, no de los indigentes. Estoy hablando del pueblo de Dios. Ya como no hubo danza, ya como tal vez no le tocó palabra, ya como, no, ya aquí la cosa no está buena, mejor me voy. Ya no salieron. Este servicio no es de emociones. El servicio a Dios no es de emociones. Es de una convicción. Es un estilo de vida, doña Julio. Es un estilo de vida. Así yo tengo que empezar a caminar en esa visión, en que mi estilo de vida es ir y predicar el evangelio. ¿A cuántos? A los que sean. Ayer el pastor Michael me dijo algo, me gustó y me impactó. Y se vuelve y me dice, porque yo me agarro los tratados que quedan, guardo, los uso después. Me dice, no, dame los que quedan, porque yo voy dándole a todo el mundo y en el bus y en todo. Y él se va del bus entregando. Otros, yo lo agarro, me meto al carro, me meto a la casa. Y él va y se apasiona, no se apasiona. Uno tiene que aprender a vivir esa pasión, ese servicio, esa devoción por hacer las cosas del Señor. Pero como oía un pastor predicando y dice, a veces uno necesita fortaleza sobrehumana para no dejar el ministerio botado. Los cultos usted los ve, oiga, llega a la iglesia, una cosa maravillosa, y qué lindo la iglesia llena y el pueblo de Dios alabando y adorando. ¡Oh! Pero hice un culto de oración los martes y se tuve que suspenderlo porque nadie llegó. Hice otra actividad para los martes para cambiarlo y llegaban los mismos 3 o 4. Hice otra actividad porque esa también tuve que cerrarla y me llegaba más bien menos. Y yo decía, ¿qué es lo que se está haciendo mal? No, Dios lo estaba haciendo para probarlo, a ver si usted seguía o se achantó. O decía, no vuelvo, que voy a venir a hacer aquí yo. Por eso, y a veces usted como pastor dice, ¿qué estoy haciendo mal? Estoy trayendo a un pueblo para un culto de oración y viene. No. Usted no estaba haciendo nada mal. No, por eso ese pastor contaba esa historia. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo mal? Yo no sé cómo tratar al pueblo. Pero hay una actividad en un día especial de cualquier otra cosa y la gente no me cabe en la iglesia. Y usted lo ve en cualquier iglesia, un invitado especial y la iglesia, mira, gente que le tiene miedo a la iglesia ese día se arriba. Dice varón, a veces uno necesita fuerza sobrehumana. Hasta que entendí que la obra no es mía. La obra es de papá. La obra es de Dios. En el libro de Hechos, seguimos ahí en capítulo 5, versículo 17. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron
de celos. ¿Por qué se llenaron de celos? Porque los otros hacían ¿qué? Milagros y prodigios. Y el pueblo de Dios dice que llegaban, los alababan y cosas maravillosas hacían. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron ¿en dónde? En la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Cómo tiene que ser el siervo de Dios? Persistente. ¿Cómo? Persistente. Porque el diablo no te va a querer callar. ¿A cuántos los agarran y los meten a la cárcel y cuando salen de ahí, lo menos que quiere hacer es volver a ir a predicar? No, hombre, para que me vuelvan a encerrar. Ni loco que fuera, dijo el Pachuco. ¿Ah? Pero esta gente dice que se fueron de una vez. No hizo más el ángel que sacarlos y ¡pum! Al mismo lado donde los mandaron. Porque ellos entendieron que tenían una misión. Ellos entendieron que tenían una obra. Y el diablo que los quiere callar, él lo que quiere callar es el mensaje, no al mensajero. ¿A qué quiere callar? Al mensaje. Lo que no le gusta es el mensaje, no el mensajero. El mensajero él lo quiere para él. El diablo no quiere que usted hable nada del Señor, pero a usted sí lo quiere. A usted lo quiere allá bien comodito y le ofrecen una silla con aire acondicionado en el infierno. Y con agüita con hielo y todo el asunto, para que usted le llegue ahí. Y él va a querer desanimarte para que te calles. Dice la palabra que puede engañar aún a los mismos escogidos. Y eso es lo que Satanás quiere hacer. Pero nosotros tenemos que ser persistentes. Dígale al que tiene la par, persiste en el mensaje. Persiste en el mensaje. Porque lo que importa es el mensaje, no el mensajero, Frank. Aunque usted tenga esa cara, el mensaje es el que vale, no el mensajero. Y siempre están juzgando. Pero el que conoce, juzga el mensaje. Pero el que no conoce, juzga el mensajero. ¿Verdad qué tremendo? El religioso, el que conoce la palabra de Dios, sabe que lo que Pedro está hablando es verdad, pero juzga a Pedro. ¿Qué va a saber este? ¿Qué va a saber aquella mujer? ¿Qué va a saber aquel niño? Son un montón de inventos, dijo el hijo mío. ¿Qué va? ¿Me explico? ¿Qué están juzgando? El mensajero. Porque el mensaje no lo pueden refutar porque es verdad. El que conoce. El que no conoce, decía mi abuela, el que no ha visto altar, en cualquier palo se persina. Pero el que conoce, como sabe que es verdad, entonces tiene que buscar cómo calla el mensaje. Lo que tiene que callar es el mensajero, lo que está buscando la persona. Es que ¿qué me va a venir a mí a enseñar a este? Es que ¿cómo este me va a poner a mí en disciplina? Es que ¿cómo este me va a gobernar? Es que ¿cómo este va a ser autoridad sobre de mí? Yo fui y estudié y yo llevé homilética, hermenéutica, de universidad bíblica, todo lo que haya que estudiar, todos los discipulados, todo lo que usted quiera. Pero llega aquel varón que apenas tuvo sexto grado y aprendió a leer, como doña Julia, con la Biblia. ¿Y cómo este me va a enseñar a mí la palabra? ¿Pero están viendo qué? El mensajero. Están viendo el mensajero. Porque no pueden ver, están cegados para no ver el mensaje que está en usted, que lo que está dentro de usted es el Espíritu. ¿Y a quién le trae la palabra? ¿Quién le trae la palabra a usted? El Espíritu. Por eso la palabra se recibe con fe, porque usted no puede ver el Espíritu. Y usted la palabra revelada, el dabar de Dios, lo tiene que recibir por fe. Y eso es lo que esa gente no entiende. Eso es lo que el mundo no entiende. Entonces la agarró contra el mensajero. Porque saben que la revelación no la pueden negar. Yo no puedo negar que una persona que aprendió a leer con la Biblia venga y me dé una palabra de exhortación revelada por el Espíritu Santo, porque yo sé que es verdad y lo que me está diciendo es verdad. Y conozco la Biblia y conozco el manto profético y todo el asunto.
Yo eso no lo puedo negar. Pero entonces llega doña Julia a darme una palabra y yo digo, pero ella te estará diciendo, pero ¿cómo va a usar Dios a ella para decirme a mí? Si yo soy el pastor. El orgullo no enceguece. Y entonces yo no estoy recibiendo el mensaje por juzgar el mensajero. ¿Verdad qué tremendo? Pero ¿qué tiene que hacer doña Julia? ¿Hacer qué? Persistente. Porque la verdad va a prevalecer. Reciba usted o no reciba la palabra, el poder de Dios se cumple y punto. Amén. Así. Es así de fácil. Así que yo puedo gritar, patalear, revolcarme, hacer berrinches como chiquito en un supermercado, pero la voluntad de Dios se cumple. Y después me va a decir a mí, pues nomás no ande maniqueando y berreando, porque ya usted sabía lo que le iba a pasar. Amén. Así es. Así que nosotros tenemos que seguir hablando, ¿sabes? Si nos oyen muchos o nos oyen pocos. Si la iglesia está llena o si la iglesia está vacía. Tengo que seguir hablando. La palabra tiene poder. Y eso es lo que yo tengo que entender. A mí el Señor no me mandó a predicar a muchos, ni a pocos. Me mandó a predicar. Punto. No dice, vaya y predique cuando hay más de 10 o menos o más de 100 o más de 50. O más de 2. Digo, id y predicad este evangelio. A toda, entonces si me pongo a esperar a tener a toda criatura, y nunca predico. ¿Cuándo la puedo tener a todas reunidas en el mismo lugar? ¿Y qué tal que entonces toda criatura tenga que empezar hoy con una, mañana con 3, mañana con 10? Sí, porque no dice todas las criaturas. A toda criatura. Toda criatura. Exactamente. Tenemos que recordar, amado, la obra es de Dios y nosotros tenemos que ser mensajeros persistentes. Esa es la palabra clave de hoy. Así que la vamos a subrayar, ahora la apunto aquí y la marco. Siervos persistentes. ¿Amén? Amén. Hechos 5:25 dice: pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo como sin violencia, porque temían ser apedreados por él. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Vea qué cáscara, 1,5 kilos de maní tiene menos cáscara que esa gente. Ellos sabían lo que habían hecho. El sumo sacerdote sabía lo que había hablado con el otro. Y se vuelve y le dice: ahora queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, con desprecio todavía. de esa doctrina. Y unos versículos arriba estábamos leyendo que estaban celosos. ¿Por qué estaban celosos? Porque los discípulos hacían milagros y prodigios y señales. Y ellos no podían hacerlo porque no tenían el Espíritu Santo. No tenían nada, estaban secos. Entonces, ¿qué era? Una higuera de muchas hojas. Porque se veían ahí muy religiosos con sus cosas que usan y sus túnicas y todas sus carambadas que usaban, pero no había Unción. Era una rama fuera del pámpano, dijo Pedro ahora, el pastorcito. No había nada. No había nada. O sea, había una rama muy frondosa y lo que usted quiera, pues usted llegaba con hambre de palabra y esa gente no tenía nada que darle. Por eso estaban celosos y entonces no entendían. No tenían revelación, porque Dios no le va a dar su palabra a alguien que no la pueda manejar. Y esa gente no podía. Habían visto al mismo Hijo de Dios. Lo habían visto los milagros, las señales, los prodigios. Veían lo que los apóstoles seguían haciendo a través de él. O sea, lo que Dios seguía haciendo a través de los apóstoles. En el nombre de Jesús. Y sin embargo, no entendían. Dice que los mandaban a apresar. Los querían callar. Yo no sé si usted ha dado cuenta, pero los cristianos nos quieren callar ahora, hoy en día. Sí, claro. Cada vez nos quieren sacar más. Las Biblias son prohibidas en las escuelas, pero son casi suplicadas en las cárceles. ¿No sería mejor al revés?
aprende la Biblia desde pequeño, no creo que al final esté allá. Pero ya cuando es demasiado tarde, entonces ahí sí es bueno Dios. Ya cuando estoy con el agua por aquí, entonces ahí sí es bueno Dios. Ay, mijito, yo lo voy a llevar una Biblia, ese más de una mamá alcarreta. No lo hubiera frenado, lo hubiera inventado cuando chiquito. Dios al que ama, Disciplina. pero nosotros no podemos disciplinar a nuestros hijos. Eso va en contra de la naturaleza, eso es inhumano. No puedo. Deje que el chiquito haga lo que quiera y después le lleva Biblias a la cárcel o flores a la tumba. Porque ¿cuántos jóvenes están muriendo hoy en día? Jóvenes, carajillos. Toda la juventud se Ah. está muriendo. Toda la juventud. Y los que no se están muriendo, quieren que no tengan descendencia, aborten, cásense entre parejas del mismo sexo. Entonces, ¿cómo van a hacer para tener hijos? O sea, quieren acabar con la raza humana, pero no pueden hablar de Dios. No, eso es ofensa a la minoría. No, yo no creo en eso y mi hija no puede oír eso. Porque yo no creo, yo tengo derecho a que mi hija. Yo no entiendo. Yo, bendito sea el Señor, hace mucho tiempo me sacó de los vicios. Yo no tengo nada contra el que tiene vicios. Yo lo tuve. Y tuve la misericordia de Dios que me sacó de ahí. Y ahora que veníamos en el carro, pasó un tipo bien vestido, parece que venía del trabajo. Y se ve que es un lugar fino porque el uniforme está elegante. Fumándose un puro de marihuana que se me ha metido ese olor en el carro. Vea, yo terminé feliz, con mi esposa veníamos muertos de risa. Nos volvíamos a ver y nos dio la payasa. Con solo cruzar la calle. Yo no le puedo decir nada porque él tiene derecho a su enfermedad. Pero él sí puede hacer conmigo lo que le dé la gana. Más yo no sé si todavía huele a marihuana, pero se inundó el carro a marihuana. Yo creo que ahora le echan hasta más olor para que la gente se dé cuenta. Porque qué orgulloso soy yo voy por la calle y soy el macho alfa que me fumo un puro de marihuana. Y nadie le puede decir nada. La autoridad no le puede decir nada. Y después llegan bravos, darle gritos a la esposa. Entonces llega un tipo de eso, se monta en un carro y es comprobado científicamente que usted bajo la marihuana no es la misma persona. Yo consumí marihuana, yo sé lo que es. Yo estaba muy drogado una vez y vi una olla de arroz caerse y para mí me duró como media hora la cantidad de olla de arroz cayendo. Yo lo veía que caía. Usted vive en cámara lenta y si usted va manejando su vehículo, usted puede ir a 100 kilómetros por hora que usted siente que va despacitico. Y se le metió alguien, ¿en qué momento era? Usted seguro le dice, con permiso. Cuando se sintió, ya le pasó por encima. Pero no le pueden hacer nada. Yo he visto policías ahí y pasa un carro que, oiga, hasta que sale el humo y los policías o les tienen miedo o no les pueden hacer nada. No. Pero pasan como si nada. Y pasan, ¿qué pueden hacer? Temores. Yo entiendo la policía, los agarran, los arrestan y llegan primero a la casa, los ladrones o los drogadictos o lo que sea, que el policía otra vez al trabajo. Y el policía tiene que hacer un gran escrito y todo para que ni le pongan atención. Pero sí hay derecho, ahí sí tienen derecho. Pero ¿qué pasa con los derechos de nosotros? Eso es lo que el diablo quiere hacer, callar. Ahora a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y eso no está escrito en la Biblia. Pero nosotros no nos tenemos que callar. Para eso hemos sido libres. ¿Para qué somos libres? Para poder llevar la palabra, para testificar, como dijo Jesús al endemoniado Gadareno. Ve y predica, ve y cuenta las cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo. Yo voy y cuento. Yo por eso cuántas veces les he contado que yo fui alcohólico. Y seguiré diciéndolo, porque eso fue lo que el Señor me mandó a hacer. A decir las cosas maravillosas que había hecho conmigo. El testimonio. Eso es lo que me mandó a hacer. Y eso todos tenemos un testimonio que dar. Pero que nos lo queremos comer son otros 100 pesos. Pero todos tenemos un testimonio que dar. Y es por eso que el Espíritu está en nosotros, para enseñarnos qué decir. Pero tenemos que acostumbrar nuestro oído a oír su palabra. Tenemos que acostumbrarnos a sentir eso. En vez de callarnos, gritar más fuerte. Porque estos discípulos estaban en la cárcel y tampoco ahí estaban callados. Y Pablo y Silas también los metieron en la cárcel. ¿Y qué hacían? Cantaban. Y cuando ellos cantaban, los otros estaban, miren,
oyendo. Y yo lo he visto en la Reforma cuando nosotros estamos alabando y danzando y cantando ahí la cosa. Oiga, está gente al lado allá de la ventana que le da vergüenza entrar, pero yo los veo donde están aplaudiendo ahí, disimulados, porque lo que está en ellos quiere salir, pero no lo dejan, y están cantando. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque cuando usted canta, cuando usted alaba, cuando usted predica, cuando usted da testimonio, el demonio oye. Oye. ¿Y cuántas personas han sido tocadas por una palabra de bendición? Amén, así es. El que está en pecado no resiste que se le confronte ese pecado. Y eso es lo que está pasando en el mundo hoy. ¿Por qué no quieren la palabra de Dios? Porque el pueblo de Dios ha dicho, no, es que eso es pecado. Usted le puede llamar derechos humanos, usted le puede llamar como le dé la gana, usted puede decir que eso no está mal, usted puede decir lo que quiera, la iglesia puede aprobarlo, el gobierno puede aprobarlo, la familia puede aprobarlo, pero Dios no lo ha aprobado. El matrimonio entre personas del mismo sexo es pecado. Y eso no le gusta al mundo que se lo digan. ¿Por qué quieren que entonces, miren? Por eso es que quieren al pueblo de Dios, porque el pecador no resiste que le digan pecador. No le gusta, la verdad, peca, no peca, pero incomoda. Por eso es que quieren al pueblo de Dios callar. No, y que les dicen peca y reza y empate. Y eso es lo bonito. No. Vea, yo puedo hacer lo que quiera, pero es que yo no le hago mal a nadie. Yo me voy a ir para el cielo porque yo soy bueno. Cuando se despierte, se va a llevar un duro despertar. Usted llámele como quiera, Dios le llama pecado. El aborto no es un derecho. Eso es asesinato. Así como usted la quiera llamar, es asesinato de alguien que no se puede defender. ¡Qué tremendo! Sí lo pudieron hacer. ¡Qué tremendo! Yo les he dicho las otras veces, la mujer que aborta no deja de ser madre, solo que va a ser madre de un hijo asesinado por ella misma. ¡Ah, qué tremendo! No, pero es que yo tengo derecho, es mi cuerpo. Dele derecho a escoger al niño. Como dijo una sobrina de mi esposa un día de estos, dicen que nosotros somos intolerantes y que nosotros no aceptamos a la gente de un pensamiento diferente, a los transgéneros o como quieran llamarles. Y dice ella, pero si ellos mismos no se aceptan, porque ellos no se aceptan que nacieron hombres o que nacieron mujeres, pero yo sí tengo que aceptarle lo que ellos dicen. Si ellos no se aceptan, ¿por qué me quieren obligar a mí a aceptarlos? Yo no tengo nada contra ellos. Dios tiene misericordia de todos. Yo no fui llamado a juzgar. Desdichadamente esa gente era que se juzga sola. Dice la palabra, yo no vine a juzgar a nadie, dijo Jesucristo. Pero el que me rechaza a mí, rechaza la palabra. Y el que rechaza la palabra ya tiene quien lo condene. ¿Esta qué? La palabra. Entonces, lea la Biblia. Y si la Biblia le dice que usted está bien así, siga así. La Biblia no es responsable de lo que dice, es responsable de lo que usted cree. Lo que uno quiere. Así es, aunque lo esté dudando. Pero entonces empieza porque ella cree que la Biblia escrita por hombre no hay que hacerle caso. Vea, puede venir la misma mano de Dios y escribirlo. Entonces, ¿quién escribió los 10 mandamientos? Es que eso dice un hombre que lo escribió Dios. Porque nunca va a entender. La persona que está enseguecida en eso nunca va a entender. Es como querer sacarle una idea de la cabeza a una mujer, Pedrito. Es más fácil arrancarle la cabeza que sacarle la idea. Y a los hombres también. Dios le está hablando a su pueblo, no al mundo. A su pueblo que tiene que levantarse. Amén. Vea lo que dice el libro de Esdras, que es un libro que casi nadie lee. Un libro muy interesante. Vamos al libro de Esdras, capítulo 10, versículo 1 hasta el 4. Dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. ¿Quién estaba orando? Dice que se juntó a él, ¿qué? Una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Esdras no se puso a decir, vengan, oren conmigo. Él se puso a hacer lo que tenía que hacer, ¿quién? Él. ¿Y qué dice la palabra? Dios va a añadir a los que han de ser salvos. Va a seguir llegando, usted sigue haciendo lo suyo. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel,
de los hijos de Elam y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Costa Rica. Nosotros hemos cometido pecado, le hemos dado la espalda a Dios, hemos dejado que el mundo hable más fuerte que el pueblo de Dios, pero aún hay esperanza para Costa Rica. Nosotros tenemos que seguir orando para que se venga la gente uniendo, porque va a haber revelación del Espíritu y les va a tocar y les va a decir: estamos haciendo las cosas mal. Dice el 3: ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a evitar todo ese pecado que nos quieren meter. Lo vamos a sacar, porque sabemos que estamos haciendo lo mal. Y el pueblo de Dios se va a levantar y va a decir: aquí no queremos aborto, aquí no queremos todas esas abominaciones, aquí no queremos todo eso. Nos vamos a hacer caso a la ley de Dios. Amén. Y dice el 4, qué tremendo: levántate, porque esta es tu y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. ¿Qué le está diciendo Dios al pueblo de Dios? Levántate, esfuérzate, porque yo estaré contigo. Amén. Porque yo estaré contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Yo no me puedo quedar con solo las ganas de hacer. Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Dios. Nos quedamos en las buenas intenciones. Es que yo quiero que las cosas, yo quiero hacer, pero del querer al hacer hay mucho campo. Y ahí es donde está el problema. El pueblo de Dios no necesita, el reino de Dios no necesita gente que quiera hacer. Necesita gente que haga. Amén. Que se levante y haga. Dios está diciendo: esfuérzate y pon mano a la obra. Yo voy a estar contigo. ¿Por qué temes? ¿Por qué temes? Pon manos a la obra. Dios no ve el pecado del pueblo, ve el arrepentimiento del pueblo, ve un corazón arrepentido. Dios lo que ve es gente que se dio cuenta que aunque estaba haciendo lo malo, sabe que hay un Dios que perdona. Y Él va a llevarse toda esta maldad que está entrando a este país. Todo ese mal que está entrando, todas estas cosas que antes no veíamos. ¿Cuánta gente se está muriendo ahora todos los días de forma violenta? ¿Cuántas madres quedan sin hijos? ¿Cuántas esposas quedan sin esposo? ¿Cuántos niños quedan huérfanos? Y seguimos esperando que pase algo. ¿Que pase qué? La iglesia de Dios tiene que levantarse y poner manos a la obra. Eso es lo que la iglesia de Dios tiene que hacer. Dice que entra, se puso a orar él solito, y cuando se dio cuenta tenía un montón de gente. Nosotros tenemos que orar más. Tenemos que darnos cuenta de que no podemos quedarnos ahí. Por eso es que el mundo quiere que te calles. Porque el diablo sabe lo que pasa cuando un hijo de Dios se postra a orar. Eso el diablo lo tiene muy claro. El diablo sabe que cuando el hijo de Dios se postra y dobla rodillita, papito, empiezan a bajar. Empiezan a bajar las bendiciones, empieza a bajar la fortaleza. ¿Cómo era que llegaba Jesucristo a fortalecerse? ¿Dónde? En la oración. Dice que después se postraba a orar. Jesucristo, lo que sube de aquí en oración, baja del cielo en bendición. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que el diablo sabe. Eso es lo que el diablo sabe, que todo lo que usted se imagina que puede pasar, va a pasar, porque es lo natural del reino. Y los hijos de Dios tenemos que movernos en un mundo natural. Pero eso se llama en el mundo, allá los que no conocen, sobrenatural. Es que cómo se va a sanar a alguien que está enfermo porque le ponen las manos y ora. Porta a mí, eso es lo natural del reino. Pero para el que no conoce es sobrenatural. Y los que no entienden le tienen miedo. Pero si van donde un brujo. Pero si van y le oran a unos ángeles de yeso. A Santo Curita, a Santo Mentón. Por eso la oración. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Es que usted no puede estar diciendo esas cosas. Porque en las iglesias es prohibido hablar de política. Yo no puedo decir que le están robando al pueblo entonces. Yo no puedo decir un montón de cosas porque es prohibido. Es mejor obedecer a Dios antes Que a los hombres. Y así es como nos quieren cambiar. Nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que obedecer a Dios y no podemos caer en los engaños del diablo. Yo no estoy diciendo que aquí yo lo voy a decir, es que usted tiene que votar por fulano o por sultano. Usted vota por quien quiere, pero primero mire, ore. Ore, porque el Señor lo va a guiar. Amén. Yo no digo que Alvarado sea el presidente, ni digo que Alvarado no sea el presidente, que los dos son Alvarado. Y va a ser Alvarado el presidente. Ahí no hay quite. Yo estoy seguro que Alvarado va a ser el presidente. Pero usted ore, usted como pueblo de Dios, usted se dice cristiano, ore para ver cuál Alvarado. para ver cuál Alvarado. Es más, tire una moneda. Escudo, gana Alvarado. Corona, gana Alvarado. Y después me dice quién. Ya el Señor tiene el presidente. Amén. Ya el Señor tiene el presidente. Hechos 5:33 dice: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarnos. A nosotros los cristianos hoy nos quieren reventar. Porque así lo han dicho. Ahí pusieron un tweet: ¿cuánto para mandar a matar a fulano de tal? ¿Quién conoce un sicario que...? Ahí lo ponen en internet esas cosas. ¡Quieren matar! Por eso es que el Señor. El enojo del mundo. Oye, y Contracción. vean lo lindo de esto. El enojo del mundo es el reflejo de que la obra está bajo la voluntad de Dios. Amén. Porque si no estuviera la voluntad de Dios, si estuviera la voluntad del diablo, vean, felices de la vida. Es que nadie creyó. A mí muchos no me quieren hoy en día por lo que soy, por lo que me convertí, por mi fe. Pero si quieren aquel borracho, aquel que pasaba horas tomando guaro, no soy la misma persona. Entonces no me están rechazando a mí, están rechazando en lo que yo creo. Porque yo estoy seguro que yo llego otra vez hasta las chanclas y me abren las puertas de la casa. ¡Ay, venga! Don Santiago, porque me decían, no, hasta Don Santiago, me decían muchas veces. Tal vez con una cáscara de guaro que la tenían resbalada hace una semana. Pero ahora ya no le hacen así cara porque ya viene el pandereta, está hablando de Dios. Duro. Por eso es que están enojados. Hechos 5:34, vamos terminando. Dice: entonces levantándose al concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Bendito sea el Señor, que aunque sea en el mundo todavía hay gente inteligente, ¿verdad? Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si ese consejo o esta obra de los hombres se desvanece, si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Se están metiendo en el bando equivocado. No sean hallados luchando con Dios. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando sea tarde. Nosotros tenemos que seguir orando y predicando el evangelio de salvación y arrepentimiento. Nosotros no fuimos llamados, y le digo a ustedes de la web, no fuimos llamados a discutir. Nosotros no fuimos llamados a ser evangélicos. Fuimos llamados a predicar un evangelio que es diferente. Dios no nos mandó a ser evangélicos por todos lados, nos mandó a predicar el evangelio. Eso es lo que Él nos mandó, un evangelio de arrepentimiento y de salvación. A eso es lo que fuimos llamados. Hechos 5:40 dice: y convinieron con Él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Se los habían sopapeado, les habían dicho todo lo que les podían decir, y los hombres salían: ¡ah! ¡Gracias, Señor! ¿Por qué no me dieron 3 latigazos más? A nosotros
nosotros nos dicen, alégrese porque le digan pandereta. Loco, aleluya, alégrese porque el que te está diciendo aleluya ni entiende qué significa aleluya. Como decía doña Elisa, es que se le roban las puertas porque ahí vienen los atalayas. Y no sabían ni qué era una atalaya. Ignorantes. Alégrese, bendito sea el Señor, porque la palabra de la cruz es locura para el que se pierde, mas para nosotros es poder de Dios. Amén. Alégrese, alégrese. Alégrese de no tener la aprobación del mundo, pero sí tener la aprobación de Dios. Alégrese de que el mundo lo rechace, porque si el mundo lo rechaza, aunque mi padre y mi madre me abandonen, mi Dios me recogerá. Cuanto más te desprecia el mundo, más cerca estás de Dios. Cuanto más lejos del mundo, más cerca del reino. Así que cuanto más nos digan, cuanto más nos saben, gracias Padre, porque cada ofensa de esa me acerca más a tu presencia. Pero yo tengo que mantenerme firme en la predicación del Evangelio, firme en mi llamado, firme en las cosas poderosas que el Señor quiere hacer con este país. Pero la iglesia se tiene que levantar. La iglesia tiene que levantarse a orar, tiene que levantarse a clamar, a predicar. ¡Qué locos, qué panderetas! Te bendigo en el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que levante, que avive al pueblo del Señor, que lo avive, que el pueblo de Dios salga de letargo, que no haya tanta separación en el mismo cuerpo de Cristo. Yo creo que si Cristo ve su cuerpo, cree que es un cuerpo como de Lego. Hay una mano por allá, hay un pie por allá, hay un ojo por allá, hay una nariz. Estamos separando el cuerpo de Cristo. Así no puede sobrevivir. Tenemos que unirnos porque trabajamos para el mismo jefe. Solo que en diferentes empresas, pero trabajamos para la misma persona. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos previniste de que el mundo nos iba a rechazar, de que íbamos a ser apartados, mi Dios, de que aún nuestra familia nos iba a rechazar, Padre. Pero tú, Señor, con todo y eso nos amas. Tú nos has escogido para llevar un mensaje, para llevar una palabra, para llevar vida, mi Dios amado. Yo creo que tú, Señor, has llamado a esta iglesia, Señor, a predicar un evangelio de sana doctrina, un evangelio de no tener miedo. A mí me han amenazado de que si yo hablo van a llegar iglesias grandes a callarme, pues que me callen, porque hay un Dios que dice en su palabra que si yo callo las piedras hablarán. Padre, nosotros fuimos llamados a llevar tu palabra y tu verdad a todo lugar. Y lo que tú has llamado pecado se llama pecado. Y lo que tú has llamado fuerza se llama fuerza. Y lo que tú has llamado promesa se llama promesa. Y nos ponemos como Esdras, Señor, adorándote, honrándote, clamando, pidiendo por este pueblo, Señor, pidiendo por este país, pidiendo, Dios mío, por ese culto de avivamiento de las familias, mi Dios, para que el pueblo de Dios se una, para que las familias de Dios se unan, porque eso es lo que el diablo quiere separar, Dios mío, los padres de los hijos, los maridos de las esposas, los hijos, Padre Santo, que se van de casa a la rebeldía, pero tú, mi Dios, traes vida, traes esperanza. Aviva la iglesia, Señor. Manda, Señor, tu espíritu que llene este lugar, que llene este país, que llene, Señor, esta provincia, que llene esta casa, que llene este templo, que llene a cada uno de nosotros, mi Dios amado, con tu poder, con tu gloria. Eso que hacían los apóstoles, queremos hacerlo nosotros, pero ellos estaban guiados, estaban llenos de tu espíritu. Había llenura del Espíritu Santo, Señor. Había fuego, Señor, del Pentecostés. Había fuego de tu presencia. Había una nube de gloria en todo lado. Ellos hablaban, Señor, con poder y revelación, porque tú les habías dado autoridad, Dios mío. Defiende a tu pueblo, Señor. Defiende a ese pueblo que se ha levantado y que ha creído. Defiende, Señor, a aquel que no tiene miedo de predicar una palabra de vida, una palabra de verdad. Manda a tus ángeles, Señor, a defender, Señor. Tú nos has dado la victoria. Tú has dado la victoria a tus hijos. El diablo tiene que temer. El diablo tiene que huir. El diablo tiene que entender que cuando los hijos de Dios se levantan es porque hay un ejército más grande detrás de nosotros que está peleando una batalla. Yo te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo.
Te doy gracias por lo que vas a hacer y te doy gracias por lo que hiciste, porque en el reino de Dios ya todo esto fue hecho y nosotros aprenderemos a movernos en la revelación, en lo natural del reino. Dios mío, nosotros queremos ver lo natural del reino, que el mundo le llama sobrenatural, pero es porque no te conocen, es porque no te entienden, es porque no te han visto. Muchos preguntarán, ¿y cuándo usted ha visto a Dios? Yo lo veo en el perdón al hermano, yo lo veo en una buena obra, yo lo veo en un cristiano arrepentido, yo lo veo en un drogadicto que ha sido restaurado, yo lo veo en un hogar que se levanta, yo lo veo cuando las mentiras cesan, yo lo veo cuando alguien sale del alcoholismo, cuando alguien sale de la pornografía, yo veo a Dios en todo lugar, cuando hay algo bueno, cuando las cosas buenas están pasando. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Yo sé que Dios existe porque hoy hablé con Él. Hey, santo Dios de la gloria. Tú oyes a tu pueblo. Tú nos das en abundancia, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor, por lo que estás haciendo en este país. Gracias, mi Dios, porque yo sé, Señor, que tú escuchas nuestro clamor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Dios de gloria. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre del Mesías. En la promesa hecha carne. En el verbo hecho carne. En el nombre del Hijo de Dios. Damos gracias, Señor, porque tu poder y tu gloria están en este lugar. Porque tu gloria, Señor, se manifestará. Porque tu gloria prevalece, Dios mío. Gracias, Dios santo y poderoso. Todo esto te lo agradecemos y creemos que hecho está, Señor. Y el pueblo que se va a ir con Dios dice: amén, amén, amén. Aleluya.